Good morning, my students. We are going to start with the class of reading. On reading today, we are going to read the story I Like Pigs. Okay, so let's go to page 95 in your book and let's start with the reading. Vamos a comenzar con la lectura. I like pigs. My name is Mike. I like the cats and dogs God made. I like the hens and ducks and geese He made. But I like the pigs the best. A mí me gustan los cerdos. Mi nombre es Mike. A mí me gustan los gatos y los perros que Dios hizo. También me gustan las gallinas, los patos y los gansos que Él hizo. Pero mis favoritos son los cerdos. My pet pig is fat and slick. He likes to lie in the mud. He will not get stuck in the mud. He just has fun in it. He likes to play and play. Mi mascota es un cerdo y es muy gordo y deslizoso. A él le gusta mucho acostarse en el lodo. Él no se traba en el lodo. Él disfruta y tiene mucha diversión en él. A él le gusta jugar y jugar. I made my pig a fine big pen. I got a pail to feed him. He eats husk and grain. He digs up nuts. Yo le hice una gran pluma a mi cerdo. Le conseguí una paila para que él comiera. A él le gusta comer mucho la mazorca y granos y también nueces. My pig is not a neat pet, but he is mine and I like him. I am glad God made pigs. Mi cerdo no es el más limpio, no es la mascota más limpia, pero él es mío y a mí me encanta él. Yo estoy muy agradecido con Dios por crear los cerdos. Okay, so we finished the reading. I hope that you liked the story. Terminamos la lectura y espero que les haya gustado la historia. Ahora vamos a descubrir los sonidos especiales que pudimos leer en esta historia. The special sound, we have the long sound of letter O. El sonido largo de la letra O. ¿Cuál es el sonido largo de la letra O? O, O, O as in go. Very good. Say the rules, read the words. Ok, vamos a leer las reglas de lectura. Ok. When there is one vowel in a word, it usually says its short sound. Cuando solo hay una vocal en la palabra, normalmente el sonido de esa vocal es corto, como por ejemplo Ruth, Todd, John, Hobbs. Ruth, Todd, John, Hobbs. Ruth, Todd, John, Hobbs. Rule number 2, regla número 2. When there are two vowels in a word, the first vowel says its long sound and the second vowel is silent. Ok, regla número 2.
Cuando en una palabra tenemos dos vocales, así como estas que están aquí, miren. Cuando en una palabra tenemos dos vocales, la primera vocal normalmente tiene sonido largo y la segunda queda silenciosa, como por ejemplo road, toad, yawn, hopes. Road, toad, yawn, hopes. Road, toad, yawn, hops. Road, toad, yawn, hops. Okay? Rule number 3. When O is the only vowel at the end of the short word, it usually says its long sound. Cuando la O va al final de una palabra corta, miren ustedes, esta es una palabra corta, solo tiene dos letras. This two, and this one. Esta también. Cuando la O, when the letter O goes at the end, y cuando la letra O está ubicada al final de esa palabra corta, normalmente el sonido es largo, long, ¿ok? So let's see. Go, so, no, Jojo. Go, so, no, Jojo. Go, so, no, Jojo. Excellent, very good. So you remember, you need to continue practicing and learning the rules. Recuerden, tienen que seguir practicando y aprendiéndose las reglas, ¿ok? So let's continue. Go to page 100. Vamos a la página 100 y vamos a realizar unos ejercicios acerca si comprendieron la lectura, ¿ok? Circle the special sounds, mark the vowels, read the words, ¿ok? Vamos a encircular los sonidos especiales, ¿sí? Vamos a marcar las vocales, le podemos hacer una línea aquí o subrayar, ¿ok? Vamos a encircular entonces los sonidos especiales y le vamos a marcar las vocales. Les podemos hacer, los podemos subrayar, ¿ok? We have home, rum, pole, likes, makes, tadpole, no, go, so, Joe, lay, play, gray. Excellent. So remember, circle the special sound. For example, in lay, the special sound is AY. En lay, el sonido especial es AY. En no, el sonido especial es O, porque recuérdense que aquí el sonido es largo porque va al final y es una palabra corta. Entonces hagan lo mismo con las demás. Van así en circular el sonido especial y van a subrayar las vocales. Okay, now we have two questions here. Aquí tenemos dos preguntas. Mark the circle by the sentence that is true. Vamos a marcar el círculo al lado de la oración que es verdadera. The pig's home is a pen. The pig's home is a pail. Okay. La casa de el cerdo es un pen o la casa del cerdo es una pail, es una pana. ¿Qué es? Remember, you can go back. Recuerden, pueden irse atrás y a volver a leer la lectura por si no están seguros. Cats like to play in the mud. ¿Los gatos les gusta jugar en el lodo? Pigs like to play in the mud. Los cerdos les gusta jugar en el lodo. ¿Cuál de estas dos es correcta? Okay. Remember, if you have any question, you can call me. Goodbye. Recuerden, si tienen alguna pregunta, pueden llamarme. Nos vemos.